La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 15, verso 11 al 15, textualmente dice así: Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado y lo que él dedicó: oro, plata y alhajas. El mensaje de esta mañana es el rey que agradó a Jehová. Indudablemente que en este sistema estoico, en este sistema demagogo, en este sistema de engaño, de fraude, de mentira, por lo regular, los gobernantes o los reyes buscan agradar al pueblo, cuando lo principal es agradar a Dios, Jehová, Dios de los ejércitos. Y así el mundo se quiera parar de cabeza, pero la palabra es única y el Señor dice en sus santos evangelios que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces tenemos aquí una línea moral de un hombre, Asa, que fue uno de los pocos buenos reyes que tuvo Judá. El rey Asa comienza a hacer lo recto delante de los ojos de Jehová, como lo hizo el rey David, agradando, aun cuando él tuvo algunos o muchos errores, pero siempre se humilló delante del Señor. Quitó a los sodomitas, los homosexuales idólatras de la tierra, y destruyó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Es decir, encontramos aquí un hombre no de talante fortachón, no de un porte amenazador, no de que yo te meto preso, no de que aquí estoy para que me maten. No, en esos espectáculos no se veían en esa época, porque la mano de Dios actuaba inmediatamente. Por eso es que encontramos una calidad moral y espiritual como la del rey Asa, que agradó en todo lo que hizo a los santos ojos del Creador de los cielos y la tierra. Encontramos entonces en Segunda de Crónicas, capítulo 14, que lo vamos a leer en el capítulo 14, del verso 3 al 5, que dice: porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes
y destruyó los símbolos de acera y mandó a Judá. Eso es lo que hace un gobernante. Mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Cuando se rinde homenaje a Dios, la paz de Él cubre todo el territorio. Cuando se humilla el gobernante ante Dios, la gloria de Israel llena ese territorio. Pero cuando el gobernante busca vanagloriarse, busca complacer a sectores funestos, a sectores desaprobados por Dios, entonces la maldición está dentro del país. Por más que se estén buscando a los que se han llevado el dinero es de Dios, no es del hombre. Tenemos que buscar a Dios. Primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios. Jehová, Dios de los ejércitos, es su santo nombre. Por eso este rey Asa encontró la dulce respuesta de su Señor. Quitó y le arrebató, porque eso es lo moral y lo ético, a su abuela Maca, destituyéndola porque ella elaboró una imagen obscena, elaboró una imagen de acera desnuda, con sus senos al aire y su pudor también al aire. Y eso es lo que muchas veces no queremos aceptar, porque amamos tanto la escultura, porque a la escultura la hemos hecho cultura y a la cultura la hemos trastornado en contracultura. Encontramos aquí en nuestro país, en el Ecuador, antes había una imagen allí por el Parque Montalvo, que ahora creo que lo han reducido a media cuadra. Allí había una imagen del famoso dios Baco y de la diosa la Bacante. El dios Baco era el dios y sigue siendo, que los que lo adoran, el dios de la borrachera. Por eso encontrábamos en esos sectores gente perdida en el alcohol. Y muchos decían, pero estos borrachitos que hacen aquí, es que el ídolo, el que lo pone Satanás, atrae, tiene un poder tan influyente que atrae a las personas que están desprovistas de la gracia del Señor. Y la Bacante, ella, en una escultura con sus senos al aire y su pudor también, atraía a las prostitutas. Ahí era un centro en la calle Mejía, la calle Eloy Alfaro, ese pedazo por ahí, se reunían muchas prostitutas en grandes cantidades. Ahí caían las pobres mujeres atrapadas por esa ídolo, la Bacante. Ahora parece que la han puesto allá por el parque forestal. El día que nuestras autoridades entren a conocer la mitología griega, el Señor Jesucristo les abrirá sus ojos, y en lugar de darle contracultura e idolatría a un pueblo engañado por el fraude, el engaño y la mentira de Satanás, le entregará la verdadera forma como debe conducirse un país y una nación, una ciudad y una provincia bajo la égida gloriosa del Señor Jesucristo. Aquí vemos a este hombre, como enseña Segunda de Crónicas, capítulo 14, verso 2, que Asa
hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. La rectitud de su corazón estaba en la formación espiritual que desde su hogar había recibido. Tal el hombre, tal el niño, tal el joven. Solamente un cambio, una transformación, una revolución espiritual la puede dar el poder de Dios, su precioso y dulcísimo Espíritu Santo. Y encontramos entonces en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22, verso 46, cómo hizo el rey Asa. Asa quiere decir médico, es decir, Dios pone nombres inspirados en el plan y el propósito de Él para el futuro de la persona. Por eso, en Primera de Reyes, capítulo 22, verso 46, dice: barrió también de la tierra el resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre. Así lo hizo el rey. El rey destruyó todo lo que implicaba destrucción moral y de buenas y sanas costumbres. Cuando el rey se somete a Dios, la inspiración y la cobertura de nuestro Padre Celestial está sobre ese gobernante. Los ídolos no tienen parte, derecho ni memoria en la vida de esa nación, porque el gobernante invoca el nombre del que creó los cielos y la tierra, y por ello vienen las grandes bendiciones. Nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el Ecuador, de que buscándolo a fulano que devuelva los millones, el otro que devuelva los millones, y se soluciona el problema. Ecuador es un país eminentemente agrícola. Ecuador tiene un mapa agrícola donde yo tengo una copia, donde está provincia por provincia los productos que la tierra entrega por la gracia y la misericordia del Señor. También hay un mapa que tengo una copia donde están todos los minerales por cada provincia. Entonces, el Señor ha dado un potencial tan grande, y la Biblia enseña que en el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio, por falta de conocimiento, por querer agradar al ser humano y no querer agradar a Jehová, Dios de los ejércitos. En segunda de Crónicas, capítulo 15, verso 16, encontramos que Maca, la madre del rey Asa, y le dicen la madre porque tal parece que ella lo crió desde pequeño, y de acuerdo a la costumbre judía, el tutelaje maternal se lo daban a quien lo criaba, pero ella en definitiva era su abuela. Como en los tiempos nuestros, que muchos niños que no son criados por su mamá, sino por la abuela, llegan a ser grandes y a la mamá le dicen ñaña y a la abuela le dicen mamá. Qué terrible, ¿no? Cómo cambian los tiempos. Pero bueno, ahí estamos, adelante con Cristo, porque en Él tenemos la victoria. Ella, Maca, fue privada de ese reinado, porque se hizo, dice la Escritura, un ídolo de acera, sabiendo que o su hijo o su nieto estaba como gobernante en la tierra de Judá. Esta mujer se atrevió a levantar una estatua para que el pueblo adore esa estatua, en contradicción con lo que estaba haciendo su nieto,
adorando al que vive por los siglos de los siglos, adorando al que estaba bendiciendo a la tierra de Judá. ¡Qué ironía! Pero encontramos que el Señor había declarado ya antes a Moisés, como dice Deuteronomio capítulo 16, versos 21 y 22, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Este es el tiempo de la apostasía. Y es la apostasía porque viene el Señor Jesucristo cualquier momento. Y nosotros esperamos al Hijo de Dios. Y el mundo espera al Hijo del diablo, al anticristo. Nosotros esperamos a nuestro Redentor, a quien en la cruz cargó con todos nuestros pecados el Señor Jesucristo. Él cargó con todos nuestros pecados por toda la humanidad. A ver, pues, ¿cuál es el hombre que asoma por ahí que ha resucitado? A ver, ¿cuál es el hombre que fue flagelado, vituperado, afrentado, martirizado, como lo hicieron con nuestro Redentor? Asa cumplió lo que el Señor había puesto en su corazón. Cuando el hombre cumple lo que Dios determina para que sea un éxito su gobierno, ese fue el ejemplo que dio Asa, hijo de Abián. Fue rey de Judá por 41 años. Encontramos además que el Señor, al respecto de considerar lo que es una persona, nuestro Señor no mira el talento del ser humano. Para el Señor no le valen los títulos, títulos académicos, títulos profesionales. Cuando Samuel fue a ungir en la casa de Isaí al futuro rey de Israel, cuando lo fue a ungir, Samuel vio los hermanos, los hijos de Isaí, que eran los hermanos de David, eran unos grandes, robustos, melenudos, fortachones. Y le dice el Señor en 1 Samuel 16:7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso clamamos por nuestro presidente actual, que el Señor le derrame hambre y sed de su palabra, que le ponga temor y temblor en su palabra, para que haga su voluntad, agradando a nuestro Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, enalteciendo su santo nombre, y la historia del Ecuador será diferente a los demás países. Si tú lo crees, dale gloria a Dios, y si no lo crees, espera ese momento final, cuando tengamos que rendir cuentas todos de lo que hemos dicho y de lo que hemos hecho. Uno de estos pocos reyes que tuvo Judá y el pueblo de Israel fue el mandato que el Señor le dio a este hombre, al rey Asa. Dice Primera de Reyes capítulo 8, verso 61. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Rey, gobernante, emperador o presidente de una nación que honra a Jehová,
Dios de los ejércitos, que honra su palabra, gobierno que es bendecido, gobierno que es tutelado por el glorioso poder de una santa persona que todavía se mueve por la gracia del Señor en esta tierra, en el planeta Tierra, su precioso y dulcísimo Espíritu Santo. No esperemos que venga una situación terrible contra nuestro país. Nosotros como ecuatorianos, mientras estemos en esta tierra, mientras respiremos, intercederemos ante nuestro Padre Celestial para que, así como Asa, dice la palabra en el verso 12, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. De un solo golpe mortal a la inmoralidad, echó fuera del país a los sodomitas el rey Asa y suprimió sus prostíbulos, pues ¿cómo puede un rey, un gobernante o un pueblo prosperar mientras se permita permanecer en esas jaulas de inmundos pájaros más peligrosas que el lazareto de criminales? Más peligro hay en guardar el pecado, que en alimentar el pecado. Después quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Cuando se dio cuenta que su abuela Maca quiso asumir el reinado, no quiso hacerse la vista gorda, Asa la quitó, pues la reforma debe comenzar por la casa de uno mismo. Ella misma debía ser depuesta de su cargo de gran dama o primera dama, o como le llaman ahora líricamente, el título de honor e influencia que gozaba en la antigüedad la reina madre, con lo que quedaba confinada a su vida privada. Abuela, vaya a seguir lavando los platos, vaya a seguir lavando la ropa, que yo aquí estoy puesto por Dios para bendecir a este pueblo, obedeciendo el mandamiento y la palabra de nuestro Dios. Así se debe manejar un gobernante, no de una manera demagógica, engañosa, porque el Señor dice que todos tendremos que comparecer a rendir cuentas al Señor. Así que no pensemos que si me muero voy a descansar. No, mi querido amigo, no, amado hermano. Hebreos 9:27 dice que está determinado que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. De manera que no hay escapatoria, no hay inclusive ni cómo interponer acción de protección constitucional, porque el Señor lo barre con todo. La justicia de nuestro Dios es real, cierta y verdadera.